Imagina una civilización tan antigua y misteriosa que sus obras monumentales permanecen como enigmas hasta el día de hoy. ¿Y si te dijéramos que existió mucho antes que los mayas y aztecas, desafiando todo lo que creemos saber sobre las Américas? Bienvenidos a la historia de la cultura Alch, donde el pasado se vuelve más sorprendente con cada descubrimiento. Mucho antes de que los aztecas y mayas dominaran los relatos históricos, existió una civilización casi olvidada llamada Alch, cuya historia desafía las creencias sobre cómo se pobló el continente americano. Estudios recientes han revelado una complejidad asombrosa sobre este poblamiento, con descubrimientos genéticos que evidencian una herencia diversa y fascinante. Entre los siglos XIX y XX, un creciente interés por las civilizaciones antiguas se apoderó del mundo, especialmente durante la era victoriana. Este entusiasmo era impulsado por tendencias como la expansión colonial y el deseo de desentrañar los misterios de culturas perdidas. En esa época, museos y universidades de los Estados Unidos y Europa comenzaron a financiar expediciones arqueológicas en busca de artefactos que ayudaran a entender las civilizaciones indígenas de las Américas. Fue en este período cuando la arqueología comenzó a adquirir un carácter más científico, evolucionando de simples búsquedas de tesoros a análisis detallados y excavaciones cuidadosas. Los hallazgos realizados en esa época revelaron que los pueblos indígenas de las Américas no compartían una genética homogénea, sino una diversidad impresionante, reflejo de interacciones complejas con diferentes grupos a lo largo de milenios. Muchos artefactos encontrados fueron atribuidos erróneamente a culturas más conocidas, como los mayas y aztecas. Las colosales cabezas y las impresionantes estructuras de piedra asociadas a la enigmática cultura Alch son un ejemplo destacado. Este error ocurrió debido a la falta de un marco de referencia amplio sobre las civilizaciones precolombinas, además de prejuicios culturales que distorsionaban las interpretaciones arqueológicas. Exploradores como John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood desempeñaron un papel esencial en la difusión de este interés. Sus expediciones por América Central, aunque enfocadas en los mayas, produjeron ilustraciones detalladas que alimentaron la curiosidad sobre las civilizaciones de la región. Estos registros terminaron allanando el camino para descubrimientos posteriores, incluidas culturas menos conocidas, como la Alch. En Brasil, comenzaron a surgir hallazgos intrigantes, como cráneos con rasgos similares a los de poblaciones polinesias o africanas, desafiando la comprensión convencional sobre los orígenes de las poblaciones precolombinas. Esta semejanza con las colosales cabezas de la cultura Alch generó nuevas discusiones sobre la diversidad y complejidad de estas sociedades. Uno de los descubrimientos más emblemáticos de las cabezas colosales ocurrió en el año 1862, cuando José Melgar Sano encontró una de estas esculturas en Tezapotes, Veracruz. Describió el artefacto como poseedor de características etíopes, reflejando los prejuicios y limitaciones interpretativas de la época. Durante décadas, estas piezas fueron consideradas curiosidades aisladas, hasta que estudios más profundos comenzaron a desentrañar su importancia cultural. Las cabezas colosales, que pueden pesar hasta 25 toneladas, tienen rasgos distintivos como narices anchas, mejillas voluminosas y adornos similares a cascos. Estas características, a veces interpretadas como africanas o polinesias, desafían las clasificaciones convencionales y amplían la visión sobre la diversidad de las civilizaciones precolombinas. Las cabezas colosales de la cultura Alch tienen un peso comparable al de un avión Boeing 737.
¿Cómo una población sin tecnología moderna logró moverlas por kilómetros en terrenos salvajes? Esta es una pregunta que intriga incluso a los arqueólogos más destacados. Estudios recientes colocan a la cultura Alch como una de las más fascinantes, con significados aún abiertos para la arqueología moderna. A pesar de décadas de investigación, todavía no sabemos cómo los pueblos de la cultura Alch obtuvieron jade, un material inexistente en la región, o cómo desarrollaron tal precisión en la creación de sus esculturas monumentales. Estaban conectados con otras culturas lejanas. ¿Cómo una civilización como la Alch, capaz de esculpir piedras de 50 toneladas y crear redes comerciales avanzadas, desapareció por completo de la historia? ¿Habrán sido víctimas de un cataclismo global o de algo más sombrío? Fue solo a mediados del siglo XX que la cultura Alch comenzó a ser reconocida como una civilización distinta, gracias a excavaciones sistemáticas lideradas por arqueólogos como Matthew Stirling. En el año 1945, Stirling encabezó una expedición crucial a San Lorenzo, uno de los principales sitios asociados con esta cultura. Financiado por la Smithsonian Institution, el proyecto enfrentó inmensos desafíos, como la densa vegetación tropical y la necesidad de preservar los artefactos durante la excavación. San Lorenzo resultó ser un lugar extraordinario que data de los años 1200 a 900 a.C., mucho antes que las civilizaciones maya y azteca. Esculturas colosales, con rasgos faciales únicos, indican una habilidad técnica impresionante. Algunas de estas cabezas alcanzaban los 3 metros de altura y hasta 50 toneladas, con adornos intrincados que sugieren asociaciones con un estatus elevado o funciones ceremoniales. Además de las cabezas, el equipo encontró una variedad de artefactos, como figuras de jade y cerámicas que indicaban una sociedad sofisticada con redes comerciales que se extendían más allá de su región. Estructuras monumentales, como plataformas y edificios, sugieren una organización social jerárquica, con elaboraciones que aún intrigan a los estudiosos. El uso de la datación por radiocarbono fue crucial para comprender la cronología del desarrollo de esta civilización. Se descubrió que la CMH, o cultura mesoamericana Alch, era una sociedad avanzada, cuya influencia pudo haber moldeado a otras culturas, como las de los mayas y aztecas. Esta nueva perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que sigue sorprendiendo con nuevas revelaciones sobre las profundas raíces de la humanidad. San Lorenzo y otros descubrimientos relacionados con la misteriosa cultura MCH transformaron la comprensión de la historia mesoamericana. Estas revelaciones demuestran que, mucho antes de los mayas y los aztecas, ya existía una civilización capaz de crear monumentos impresionantes y organizar una sociedad sofisticada, incluso en un entorno desafiante. La planificación urbana de estas ciudades, con ejes centrales bien definidos y áreas específicas para ceremonias y actividades cotidianas, revela una estructura jerárquica avanzada. ¿Y si los mitos sobre la Atlántida, descritos por Platón, no fueran solo historias, sino ecos de una red de civilizaciones interconectadas que incluían a la enigmática cultura Alch? ¿Podrían estas cabezas colosales ser la clave para descifrar un pasado olvidado? Las cabezas colosales, icónicas por su grandiosidad y detalle, no fueron los únicos hallazgos destacados. Cerámicas y objetos de jade, además de plataformas y construcciones elaboradas, reflejan la habilidad artística y la complejidad cultural de los MCH. La conexión con la venta, investigada en la década de 1950, sacó a la luz otras características de esta cultura, como la Gran Pirámide, una estructura cónica de tierra y arcilla que, además de impresionar por su tamaño,
parece haber tenido un papel central en las prácticas religiosas. La orientación de estas construcciones en relación con los astros evidencia un conocimiento avanzado en astronomía e ingeniería. La venta también reveló altares tallados, intrincados mosaicos de serpentina y artefactos de jade que indican amplias redes de comercio, ya que este material no se encontraba en la región. Descubrimientos como estos muestran no solo la riqueza cultural de los MCH, sino también la complejidad de sus prácticas sociales y religiosas. A pesar de los desafíos impuestos por el clima tropical y la acción humana, los esfuerzos para preservar sitios como la venta son fundamentales para garantizar que el legado de esta civilización continúe siendo explorado. La influencia de los MCH en culturas posteriores, como la maya, es evidente. El calendario maya, con su impresionante precisión, podría tener raíces en el conocimiento astronómico desarrollado por esta civilización. Estructuras como la pirámide de Chichén Itzá, con alineaciones celestes que producen efectos visuales únicos, también son indicios de la continuidad de un saber que comenzó mucho antes del auge maya. La idea de que civilizaciones como la maya heredaron conocimientos de culturas aún más antiguas es un tema que genera gran interés. Graham Hancock, un autor que explora misterios del pasado, defiende la existencia de una sociedad avanzada que habría florecido antes del fin de la última era glacial, alrededor del año 10.000 a.C. Según él, esta civilización poseía conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas e ingeniería que habrían sido transmitidos a pueblos posteriores. Los alineamientos celestes y fenómenos visuales, como los de la pirámide de Chichén Itzá, refuerzan esta hipótesis. Hancock señala semejanzas entre estructuras de culturas distantes, como las pirámides mayas y egipcias, sugiriendo una conexión global entre estas civilizaciones. También destaca el concepto del cero en la matemática maya como evidencia de una herencia intelectual de una posible civilización madre. Para Hancock, esta civilización avanzada habría sido destruida por un evento catastrófico global como el impacto de un cometa o inundaciones resultantes del derretimiento de los casquetes polares. Este evento habría borrado casi todos los vestigios de esa sociedad, dejando solo ecos en mitos como el de la Atlántida. Los sobrevivientes, según él, habrían transmitido su conocimiento a otras culturas, influyendo directamente en el desarrollo de civilizaciones como la maya. Aunque las ideas de Hancock enfrentan críticas por la falta de evidencias directas, ofrecen una visión intrigante sobre el potencial de interconexión y sofisticación de las culturas antiguas. Los logros arquitectónicos, astronómicos y matemáticos que aún hoy nos impresionan pueden, de hecho, ser reflejos de un pasado más rico y complejo de lo que imaginamos. Esta perspectiva alternativa sobre la historia humana continúa inspirando debates e investigaciones sobre los misterios de las civilizaciones perdidas. El calendario de cuenta larga maya es considerado una de las realizaciones más notables de esta civilización, rastreando ciclos de aproximadamente 5.125 años y culminando en fechas destacadas como el 21 de diciembre de 2012. Aunque popularmente se interpretó como el fin del mundo, esta fecha era vista por los mayas como una transición significativa, simbolizando el inicio de una nueva era o cambios en la conciencia humana. Investigadores como Graham Hancock sostienen que este sistema refleja una comprensión profunda de los ciclos cósmicos, conectando los eventos terrestres con el movimiento de los cuerpos celestes. El calendario no era solo una herramienta para medir el tiempo, sino un testimonio de la sofisticación científica de los mayas. Su capacidad para predecir eclipses y alinear construcciones con fenómenos astronómicos
como la precesión de los equinoccios, demuestra un nivel avanzado de conocimiento. Venus, asociado con la deidad Kukulcán, ocupaba un papel central en su cosmología y los mayas calcularon sus ciclos con una precisión asombrosa. Hancock cree que esta sofisticación podría tener raíces en una civilización anterior, perdida en el tiempo, que transmitió fragmentos de su conocimiento a las culturas subsecuentes. Hancock también sugiere que eventos catastróficos, como impactos de asteroides e inundaciones masivas, marcaron el curso de la historia humana. Según él, estas tragedias borraron civilizaciones avanzadas, dejando solo ecos en mitos y tradiciones. Teoriza que los mayas heredaron conocimientos de una sociedad que existió antes del fin de la última era glacial, alrededor del año 10.000 a.C., y que esos saberes influyeron en el desarrollo cultural y científico de Mesoamérica. Mientras los misterios de los mayas siguen siendo fascinantes, descubrimientos recientes en la Amazonía están revelando capítulos aún más antiguos y poco explorados de la historia humana. Investigaciones aéreas y tecnologías como el LIDAR han expuesto vestigios de sociedades avanzadas que prosperaron en la selva tropical, incluyendo ciudades planificadas, extensas redes de caminos y métodos agrícolas sostenibles. Estos hallazgos están transformando la comprensión sobre la Amazonía precolombina, antes considerada únicamente un entorno inhóspito. Las investigaciones recientes utilizando LIDAR han revelado que bajo la densa selva amazónica podrían estar escondidos rastros de ciudades tan avanzadas que rivalizan con las metrópolis contemporáneas. Una red de caminos perfectamente alineados, sistemas de irrigación complejos y estructuras ceremoniales sugieren que la Amazonía fue un centro de civilizaciones florecientes y no solo un entorno salvaje. Un ejemplo impresionante es el complejo Cujicugú, en el Alto Xingu, Brasil. Con más de 20 asentamientos interconectados por caminos rectos y sistemas hidráulicos avanzados, Cujicugú demuestra una planificación urbana y social de alta complejidad, estructuras públicas, canales de riego y la creación de terra preta, un suelo fértil producido artificialmente, permitieron que la región sustentara una población de hasta 50.000 personas. Este enfoque sostenible destaca cómo estos pueblos moldearon el entorno a su alrededor, equilibrando desarrollo y preservación. Los descubrimientos arqueológicos en Cujicugú comenzaron con imágenes satelitales y LIDAR, que revelaron patrones geométricos ocultos bajo la selva. Las excavaciones sacaron a la luz cerámicas, herramientas y ornamentos que datan de aproximadamente el año 800 después de Cristo, ofreciendo un vistazo a la vida cotidiana de esta civilización. Estos hallazgos desafían la idea de que la Amazonía era una región intacta antes de la llegada de los europeos, demostrando que ya albergaba sociedades complejas y organizadas. Además de Cujicugú, otras áreas de la Amazonía, como Marajó y Santarém, revelan diferentes facetas de la sofisticación de las civilizaciones precolombinas. En la isla de Marajó, montículos artificiales protegían las viviendas de las inundaciones, mientras que cerámicas elaboradas representaban animales, patrones geométricos y figuras humanas, reflejando una rica expresión cultural y espiritual. En Santarém, la cerámica de alta calidad y la planificación urbana evidencian una sociedad económicamente activa, conectada a través de redes comerciales. Otro aspecto fascinante son los geoglifos de lacre, vastas figuras geométricas hechas en el suelo que permanecen visibles a pesar de la densa selva. Descubiertos con la ayuda de LIDAR, estas estructuras parecen tener propósitos ceremoniales o sociales, demostrando la capacidad de organización y trabajo colectivo de sus constructores.
Estos descubrimientos desafían las ideas tradicionales sobre la Amazonía, mostrando que las poblaciones precolombinas no solo sobrevivieron en este entorno desafiante, sino que prosperaron al integrarlo en sus prácticas culturales y tecnológicas. La Terra Preta, creada por los pueblos amazónicos, no es solo un testimonio de su ingenio, sino un modelo para soluciones agrícolas sostenibles que podrían ayudar a combatir la crisis climática actual. ¿Qué más podríamos aprender de estas civilizaciones perdidas? Graham Hancock sugiere que estas civilizaciones podrían ser parte de una herencia compartida por culturas avanzadas, conectadas por redes de comercio e intercambio de ideas. El legado de estas civilizaciones, tanto en Mesoamérica como en la Amazonía, evidencia un pasado más sofisticado e interconectado de lo que se pensaba. Aunque todavía rodeadas de misterio, sus contribuciones continúan inspirando nuevos estudios, revelando una historia humana rica en innovación, adaptación y resiliencia. Estas antiguas civilizaciones reescriben la idea de que la Amazonía era un paraíso natural inalterado. Pueblos como los de Cujicugú, Marajó, Santarém y los creadores de los geoglifos demostraron un dominio sobre su entorno, utilizando prácticas sostenibles e innovadoras para prosperar. Desarrollaron técnicas avanzadas de agricultura, arquitectura y manejo de recursos, moldeando la selva de manera armoniosa y productiva. Este legado de equilibrio y adaptación no solo influyó en la biodiversidad de la región, sino que también ofrece lecciones valiosas para los desafíos contemporáneos de convivencia con la naturaleza. Reconocer y valorar el conocimiento de estos pueblos es fundamental para entender cómo vivir en armonía con el entorno. La creación de suelos artificiales, como la Terra Preta, y el manejo cuidadoso de la biodiversidad reflejan una comprensión profunda del ecosistema. Sus prácticas aún pueden inspirar soluciones sostenibles en el presente, subrayando la importancia de preservar este rico patrimonio cultural y ambiental. El mapa de Piri Reis, creado en el año 1513, es uno de los enigmas más fascinantes de la cartografía antigua, alimentando teorías sobre civilizaciones perdidas y conocimientos olvidados. Este mapa, descubierto en 1929 en el Palacio Topkapi, en Estambul, presenta detalles sorprendentes, incluyendo partes de Europa, África, América del Sur y, según interpretaciones controvertidas, incluso la Antártida sin hielo. Graham Hancock, defensor de hipótesis sobre sociedades avanzadas, sugiere que el mapa podría ser evidencia de un conocimiento geográfico heredado de una civilización mucho más antigua, posiblemente destruida por un evento cataclísmico. El mapa impresiona por anotaciones detalladas y precisión en algunos aspectos, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la época. Hancock destaca que parece describir la Antártida antes de estar cubierta de hielo, algo que habría ocurrido hace más de 6.000 años. También menciona la aparente precisión en las longitudes del mapa, algo que solo habría sido posible con tecnologías como cronómetros marítimos, desarrollados siglos después. Además, características geográficas representadas en el mapa como cadenas montañosas en la Antártida coinciden con descubrimientos realizados únicamente en el siglo XX. Críticos, sin embargo, atribuyen estas peculiaridades a interpretaciones erróneas o a extrapolaciones cartográficas típicas del periodo. Las teorías de Hancock van más allá del mapa, sugiriendo la existencia de una civilización avanzada que precedió a las culturas conocidas. Según él, esta sociedad, destruida por un evento catastrófico hace aproximadamente 12.000 años, dejó fragmentos de su conocimiento en mapas y mitos que sobrevivieron al tiempo.
Esta narrativa se alinea con historias de diluvios globales, como el mito de la Atlántida, el diluvio bíblico y leyendas de otras culturas, que Hancock interpreta como memorias colectivas de un desastre real. El periodo conocido como Dryas reciente, caracterizado por cambios climáticos extremos entre los años 12.900 y 11.600 a.C., es central en su teoría. Hancock sugiere que un impacto de cometa durante este periodo causó devastaciones globales, incluyendo extinciones masivas y un rápido aumento del nivel del mar. Evidencias de capas sedimentarias que contienen materiales asociados con eventos de alta energía respaldan esta hipótesis, aunque sigue siendo debatida dentro de la comunidad científica. Hancock argumenta que el conocimiento perdido de esta civilización fue preservado por sobrevivientes y transmitido a culturas emergentes, como las de Egipto y Mesopotamia. Señala monumentos como la Gran Pirámide de Giza, que considera ecos de un saber técnico ancestral. Los mitos y leyendas, por su parte, actuarían como registros simbólicos de estos eventos, transmitiendo fragmentos de una historia más amplia. Si estas ideas fueran ciertas, la historia humana tendría que ser reescrita, reconociendo una civilización avanzada que influyó en los fundamentos de culturas posteriores. A pesar del escepticismo, las teorías de Hancock fomentan debates e investigaciones que exploran los límites de lo que sabemos sobre el pasado, manteniendo viva la curiosidad por los misterios aún ocultos de nuestra origen. La teoría de Kemet ofrece una visión fascinante sobre una civilización avanzada que habría existido en la meseta de Giza hace aproximadamente 12.500 años, durante el final del joven Dryas. Según sus defensores, esta sociedad, tecnológicamente y científicamente superior, dejó un legado que influyó profundamente en el Egipto dinástico, moldeando sus logros arquitectónicos, astronómicos y matemáticos. Para quienes apoyan esta idea, monumentos como la Gran Pirámide y la Esfinge son vestigios de este pasado olvidado. Kemet sería una civilización que dominaba áreas como la astronomía, la ingeniería y las matemáticas, utilizando tecnologías que aún hoy desafían la comprensión moderna. La Gran Pirámide, por ejemplo, impresiona por su alineación con el norte verdadero, la integración de la proporción áurea y el valor de P en su estructura, y la precisión en el corte y ensamblaje de sus bloques. Compuesta por 2.500.000 bloques de piedra que pesan en promedio 2,5 toneladas cada uno, su construcción sigue envuelta en misterio. Las teorías especulan desde el uso de rampas gigantes hasta métodos desconocidos, como vibraciones acústicas o manipulación de campos electromagnéticos, para explicar cómo estas piedras fueron transportadas y colocadas. Otro aspecto notable es el supuesto alineamiento astronómico de las pirámides y la Esfinge con el cielo de hace 12.500 años, durante la era de Leo. Este alineamiento sugiere un profundo conocimiento de ciclos astronómicos a largo plazo, como la precesión de los equinoccios. Los defensores de la teoría de Kemet sostienen que este saber permitió el desarrollo de calendarios precisos e influyó en las prácticas agrícolas, asegurando la prosperidad de la sociedad. La Gran Esfinge, en particular, es un punto central de la teoría. Estudios geológicos señalan marcas de erosión por agua que, según expertos como Robert Schoch, indican que la Esfinge fue esculpida en una época de lluvias intensas, alrededor de 12.800 a 11.600 años atrás. Esto contrasta con la datación tradicional que atribuye su construcción al período dinástico, hace aproximadamente 4.500 años, cuando el clima de la región ya era árido. Para los defensores de la teoría, esto refuerza la hipótesis de que la Esfinge pertenece a una era mucho más antigua,
asociada a la civilización de Kemet. Similitudes entre mitos y estructuras de diferentes culturas antiguas, como las pirámides mayas y los zigurats mesopotámicos, también se citan como evidencias de una conexión global. Narrativas mitológicas, como las historias de diluvios universales, se consideran memorias de un evento cataclísmico real que habría destruido Kemet. Según esta teoría, los sobrevivientes difundieron su conocimiento por el mundo, sembrando las bases para el surgimiento de civilizaciones complejas. La Gran Pirámide de Giza, frecuentemente atribuida al faraón Keops, es reinterpretada por la teoría de Kemet como algo mucho más antiguo y misterioso. A diferencia de las tumbas tradicionales, la pirámide no contiene inscripciones que identifiquen su propósito o creadores, lo que alimenta especulaciones de que podría haber servido como una estructura energética, un observatorio astronómico o un marcador relacionado con fenómenos naturales. La teoría de Kemet sugiere que esta civilización dejó un impacto duradero en el desarrollo humano, influyendo en avances en medicina, matemáticas, arquitectura y espiritualidad. Sus logros habrían moldeado el Egipto dinástico, pero el conocimiento pleno de esta civilización se perdió debido a cataclismos, como los eventos climáticos extremos del joven Dryas. Aunque carece de evidencias arqueológicas directas, la teoría plantea preguntas importantes sobre la historia humana. Muchos críticos señalan la falta de pruebas materiales y advierten que interpretaciones subjetivas pueden distorsionar los datos arqueológicos disponibles. A pesar de ello, la idea de Kemet sigue inspirando debates, alimentando el interés por un posible capítulo olvidado de la humanidad. Si fuera cierta, la teoría de Kemet redefine a Egipto no como el inicio, sino como el heredero de una tradición mucho más antigua. Nos desafía a reconsiderar lo que sabemos sobre el pasado humano, ofreciendo una perspectiva que une ciencia, historia y misterio. Ya sea como provocación intelectual o una búsqueda de evidencias, la teoría mantiene viva la curiosidad sobre las posibilidades de un legado mucho mayor de lo que imaginamos. El joven Dryas, ocurrido hace aproximadamente 12.800 años, fue un periodo de enfriamiento abrupto que interrumpió el calentamiento de la Tierra al final de la última era glacial. La hipótesis de que este evento fue causado por impactos cósmicos plantea un escenario de incendios masivos, cambios climáticos severos y extinciones, como la de la megafauna. Sedimentos que contienen nanodiamantes y esférulas metálicas respaldan la teoría de que uno o más cometas colisionaron con el planeta. En el contexto de la teoría de Kemet, este cataclismo habría llevado a la caída de una civilización avanzada que, al fragmentarse, influyó en el surgimiento de culturas posteriores, como la egipcia. Los defensores de Kemet atribuyen a esta civilización logros que desafían la lógica convencional de la arqueología. Las construcciones de la meseta de Giza, como la Gran Pirámide y la Esfinge, son interpretadas como legados de esta sociedad. La precisión en la alineación con el norte verdadero, el uso de proporciones matemáticas avanzadas y la escala monumental de las pirámides sugieren métodos de construcción y conocimientos científicos muy por encima de lo que se cree que los egipcios dinásticos poseían. La Esfinge, por su parte, presenta patrones de erosión que, según teóricos como Robert Schoch, indican una antigüedad de hasta 12.000 años, situando su origen en el período húmedo del final del joven Dryas. Tras el supuesto cataclismo, los sobrevivientes de Kemet habrían difundido su conocimiento a otras regiones, influenciando prácticas arquitectónicas, astronómicas y mitológicas.
Las similitudes entre pirámides, zigurats y templos de diferentes culturas, así como los mitos de diluvios globales, son interpretados como ecos de este legado. La astronomía avanzada, como la precesión de los equinoccios, también pudo haber sido transmitida, moldeando calendarios y prácticas culturales en civilizaciones distantes. Sin embargo, la teoría de Kemet entra en conflicto con la cronología convencional de Egipto, que atribuye las grandes obras arquitectónicas de la meseta de Giza al Reino Antiguo, un período en el que Egipto habría desarrollado sus técnicas de manera independiente. La falta de evidencias materiales directas sobre Kemet, como registros o artefactos identificables, es uno de los mayores desafíos para los defensores de esta hipótesis. Geólogos tradicionales ofrecen explicaciones alternativas para las marcas de erosión en la Esfinge, mientras que los arqueólogos señalan el desarrollo gradual de las capacidades egipcias. La Gran Pirámide de Giza, con sus 2.500.000 bloques de piedra, sigue en el centro del debate sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Algunos teóricos sugieren que pudo haber servido para funciones aún no comprendidas, como observatorios astronómicos o incluso dispositivos energéticos. La ausencia de inscripciones funerarias y la impresionante precisión de su construcción aumentan el misterio en torno a su propósito y origen. Paralelamente, descubrimientos como Thonis Herakleion, la ciudad sumergida en la desembocadura del Nilo, amplían nuestra comprensión sobre el antiguo Egipto y su interacción con el mundo mediterráneo. La planificación urbana avanzada, los naufragios preservados y los templos sumergidos revelan la sofisticación de la ingeniería y el comercio egipcio. La riqueza cultural encontrada en Thonis Herakleion también refuerza la importancia de Alejandría como un epicentro intelectual, simbolizado por el Palacio de Cleopatra y la Biblioteca de Alejandría. No obstante, teorías alternativas como las de Graham Hancock especulan que Egipto podría haber heredado fragmentos de conocimiento de una civilización aún más antigua. Hancock sugiere que monumentos como la Gran Pirámide y la Esfinge son vestigios de una era perdida, potencialmente conectados con mitos globales sobre Atlántida u otros repositorios de conocimiento, como el legendario Salón de los Registros. Aunque la teoría de Kemet desafía la narrativa arqueológica convencional, fomenta un debate sobre los orígenes de la civilización humana y sobre cuánto desconocemos aún de nuestro pasado. Ya sea en la búsqueda de civilizaciones sumergidas, el estudio de monumentos antiguos o la exploración de mitos universales, la narrativa de Kemet mantiene vivo el interés por un posible capítulo perdido en la historia de la humanidad. Para seguir desentrañando los enigmas de las civilizaciones perdidas y profundizar aún más en los misterios que moldearon la historia humana, elige uno de los 2 videos recomendados a continuación. Después de todo, el pasado siempre tiene algo nuevo que revelar.